El primer paso en el registro de usuarios será preparar nuestra base de datos. Aquí tengo un montón de bases de datos, de pruebas, de información que hemos ido utilizando, y entre ellas está la de usuarios, típica tabla dentro de una base de datos que nos podemos encontrar y que hemos utilizado en anteriores ejemplos, pero que ahora hemos modificado para darle la utilidad de registro y de login que vamos a utilizar en los siguientes ejemplos. Fijaos que tenemos el ID, que es un autoincremental, un usuario que lo va a introducir el propio usuario, valga la redundancia, el nombre, apellidos y edad, que son datos del perfil de usuario, el rol y el password. Aquí cabe destacar que el password, fijaos, es un varchar 512 o un varchar 256, podría ser también, y que no es ningún campo especial, hasta la fecha tendremos que utilizar un varchar dentro de este campo, puesto que ya veréis que utilizaremos fórmulas de conversión del password para almacenar dicha contraseña de una forma que no sea desencriptable, pero que al fin y al cabo van a ser pues strings o un varchar. El siguiente paso será preparar la estructura de nuestro formulario, en el cual vamos a introducir los campos necesarios para poderlos rellenar dentro de esa tabla de usuarios que hemos visto antes, y para ello vamos a generarnos una estructura de este tipo. Hemos incluido un CSS para que quede un pelín más bonito, pero no es el objetivo explicar ese CSS, que además es muy sencillito. Vamos a utilizar el concepto de una clase que se llame base de datos, que únicamente la utilizaríamos para la conexión a la base de datos, el control de los errores y aquí lo tengo, realizar una consulta, puesto que sabe manejar los errores y sabe manejar el conector, y de esa forma es mucho más sencillo de utilizar. El modelo que vamos a utilizar es el de usuario, puesto que vamos a atacar a la base de datos usuario, va a extender de base de datos, le pasaremos el construct hacia arriba e insertaremos, aquí sí que viene la parte de construcción de SQL, que ahora la realizaremos, el nombre, la base de datos, perdón, aquí tendría que ser el usuario, apellidos, el password, y fijaos que dejamos al final dos campos. Vamos a ponerlo un poco más ordenado. Detrás de apellidos, dos campos que van a ser los de edad y rol, que les vamos a asignar un valor por defecto si no entran desde fuera. Fijaos que hemos roto un poco la estructura, el orden que tenemos en la base de datos, pero para que podamos introducir estos o dejarnos estos dos campos. Fijaos que aquí haremos la inserción y aquí realizaremos la consulta para devolver la tabla. Muy bien, esto ya lo habíamos visto, por lo tanto solo nos queda por ver qué pinta tiene este formulario. Este formulario va a tener el nombre, apellidos, usuario, password, y el repetir contraseña. Ambos dos van a estar en formato password, type password, y por lo tanto no se va a ver lo que estemos poniendo. Esto se enviaría por post a un fichero que aún no hemos construido, y realizaría la consulta contra la base de datos. Continuando en el registro, en el formulario de registro, generaremos también un campo hidden que nos va a permitir, cuando sigamos con nuestro login, nuestra entrada, etcétera, etcétera, incorporar un campo que se llame acción, y que dependiendo de dónde vengamos hagamos una cosa u otra. Este valor en el formulario de registro será registro, y fijaos que en el en el fichero que va a recoger la consulta del formulario, seguridad.php, mediante el protocolo POST, nos preguntaremos si existe el campo acción, y si existe el campo acción,
cogeremos y realizaremos la inserción en la base de datos. No vamos a realizar comprobación de errores, no vamos a hacer comprobación de pues si están correctos los campos. Esto es tan sencillo como más ifs y control de errores sobre dichos campos. Vamos a ver cómo se insertaría un nuevo campo dentro de la base de datos, y para ello, fijaos, aquí tenemos la tabla y de usuario, nombre, apellido, edad, rol, pass, ¿vale? Vamos a insertar un nuevo campo y vamos a decir que soy yo. Después vaciaremos la base de datos para que no existan campos hechos realizados mediante esta inserción. Paco, este va a ser el usuario, el nombre, Paco, apellidos, Gómez, edad, 18, rol, usuario, y aquí viene el tema del password. ¿Cómo se almacena el password dentro de la base de datos cuando hemos dicho que era un varchar? Es decir, ¿cómo vamos a almacenar? Imaginaos que yo ahora pusiera Paco123 dentro de la base de datos. Esto es muy hackeable. Pues se utilizan funciones de un solo camino, funciones de encriptación ya implementadas, como es el caso del SH1. Podréis encontrar más funciones, pero esta es muy típica dentro de la base de datos. Vamos a buscarla. Aquí está, SHA1. Muy bien, cuando nosotros realizamos la inserción, fijaos que esta es la consulta que nosotros vamos a copiar y en usuario PHP vamos a utilizar. La dejamos aquí en standby para después implementarla dentro del SQL que nosotros estamos aquí construyendo, ¿vale? Este insert. Pero fijaros, previamente a la construcción del insert, que no tiene mucho más sentido, no tiene más misterio que implementar justamente esto. Fijaos dentro cómo se ha almacenado. ¿Veis? Es decir, aunque yo había puesto Paco123, realmente se ha generado un string, una ristra de caracteres, que únicamente será posible la desencriptación si te conoces la contraseña. Si no conoces la contraseña, esto no existe ninguna fórmula inversa para poder desencriptar. Es imposible. O al menos en un tiempo razonable. Si tú te quieres pasar miles de años intentando desencriptarlo, puedes hacerlo. Pero en un tiempo razonable, ahora mismo con los mecanismos existentes, es imposible, puesto que se realiza por fuerza bruta. Vamos a realizar la última parte de nuestro registro. Para ello es muy interesante que siempre mantengáis dentro de la pantalla las herramientas de desarrollador para poder visualizar los elementos que se están enviando mediante POST. En nuestro código vamos a incluir, aparte de los parámetros que hemos visto antes del formulario, vamos a añadir en nuestra base de datos, en nuestro usuario.php, el insert que vamos a utilizar para insertarlo dentro de la base de datos. Esto lo hemos visto en vídeos y en apartados anteriores, por lo tanto no vamos a incidir más. Simplemente tener cuidado de cada uno de los puntos, cada uno de los parámetros que queremos introducir, siendo el ID, como es autoincremental, nulo, y el resto teniendo en cuenta las comillas si son strings, o si no son strings, no poner las comillas. El único punto así un poco más diferente es el del password. Fijaos que estoy utilizando el SHA1, una función propia del PHP, y que me va a codificar este password en una string que va a tener el formato del algoritmo de encriptación SHA1, y que por lo tanto nosotros no vamos a incorporar a la base de datos el password sin codificar, sino ya codificado. El resto, muy parecido a lo que ya realizábamos. Realizamos la consulta. Si la consulta ha sido correcta,
realizaremos un select ordenado descendentemente para coger el último usuario insertado en la base de datos, devolveremos realizaremos la consulta del select y devolveremos los datos hacia afuera para que en seguridad, fijaos, este es el fichero que está recogiendo los datos del post. Si si está puesta la acción y si es igual a registro, comprobaremos la contraseña. Si la contraseña no es igual, mostraremos el mensaje de no es igual. Y si es igual, crearemos un nuevo objeto de tipo usuario, le enviaremos los datos nombre, apellidos, usuario, pass. Da igual el pass 0 que el pass 1. Fijaos también que al estar estos dos parámetros al final y no ponerle ninguno de los dos, tomarán por los valores por defecto 18 y usuario. Por último, si no nos devuelve un nulo, porque recordemos que nosotros así lo hemos definido, es decir, si todo va correcto, devolvería el último usuario, si no, siempre va a devolver un nulo. Podríamos utilizar un false, por ejemplo. Si no nos devuelve un nulo, mostraremos por pantalla, y aquí no estamos utilizando el formulario, pero sí las etiquetas dentro del formulario, puesto que nos resultan bastante cómodas ya que tenemos el CSS incorporado. Mostraremos por pantalla este usuario. Bueno, está mal escrito, usuario registrado, el campo nombre, el campo apellidos y el campo usuario. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos aquí, vamos a poner por ejemplo María Pérez, usuario María, contraseña M123, repite contraseña M123 y lo registraríamos. Decimos que no guardamos la contraseña y fijaos que en principio el usuario se ha registrado correctamente. Aquí está el nombre, los apellidos que le hemos puesto y el usuario. En el mecanismo post, fijaos que hemos enviado estos datos. El pass 1 M123, pass 1 M123, registro. Pero en la base de datos no se ha almacenado M123. Vamos a verlo. Vamos a ver en la base de datos que se ha almacenado. Aquí lo tenemos, usuario María, nombre María, edad 18 era el por defecto que le poníamos en el fichero, el usuario y fijaos el password que se ha generado al utilizar SH1. Solo podremos desencriptarlo o saber si está correcto utilizando la misma función. Esto lo veremos en el login.